Muy buenas noches, hermanos. Me da gozo saludarlos de nuevo por esta forma y agradecidos con Dios porque Él nos ha guardado. Ojalá que todos allí en sus casas estén bien también. Hoy miércoles 10 de junio, pues el tiempo pasa muy rápido y agradecemos a Dios por sus cuidados, por su bondad y que podemos seguir en pie presentando los mensajes tanto del miércoles como del sábado. El próximo sábado 13, sábado 13 de junio, en la iglesia de Edinburgh Hispana, vamos a reiniciar el culto, solamente el culto de las 11, con los cuidados y las recomendaciones que ya conocemos, y también acatando la recomendación misma de nuestra conferencia. Así que los que piensen asistir, pues llamen a la secretaria de la iglesia, regístrense. Si sobrepasamos el mínimo, quizás tengamos que hacer dos cultos, dos horarios diferentes y les vamos a notificar. Por ahora vamos a iniciar con una palabra de oración en este momento. Maravilloso Padre, te invitamos para que estés con nosotros de nuevo esta noche. Que bendigas cada hogar, que cada familia sea un centro de alabanza, de adoración, de oración y de gratitud a ti, Señor. Acompáñanos pues, te lo pedimos en Jesús. Amén. Bien, hermanos, uno de los temas que muchas veces no predicamos, o a lo mejor no lo hemos entendido plenamente, es el tema de la dadivosidad, el acto de dar. Nosotros sabemos que uno de los problemas principales del ser humano es el egoísmo, que se manifiesta de muchas maneras. Aún desde niños uno nota a los nietos, a los hijos pequeños, cómo hay tendencias y actitudes muy egoístas. El egoísmo, hermanos, ha llegado a ser el pecado prevaleciente de la humanidad y se manifiesta aún dentro de nuestra vida cristiana, dentro de la iglesia. Sin embargo, hay un planteamiento divino para ayudar a corregir ese problema. Uno de los ejemplos más extraordinarios de dadivosidad es Dios mismo. Dios se complace en dar. Tanto que, hablando de la salvación, pues justamente Jesús, dice San Pablo en Filipenses, Jesús se despojó, se anonadó a sí mismo. Así que el cielo es generoso. Se complace en darnos vida, en darnos los talentos, en darnos las bendiciones, en darnos su cuidado. Nos da su ángel protector también, que está al lado de cada uno de nosotros y de nuestros hogares, cuidando, salvaguardando nuestras vidas. Nos da su palabra, nos da la fe, nos da en quién creer, que es Cristo mismo. En fin, el cielo se complace en dar. Y cuando vemos el aspecto material, pues también Dios bendice, Dios da la lluvia, da el sol, da el crecimiento a las plantas, a los huertos, para que haya alimento. Él nos da el pan de cada día. Él se goza en dar. Es maravilloso Dios. Pero vemos en la historia del universo mismo que particularmente, hermanos, aquí, en este planeta, nuestro planeta Tierra, desgastado, viejo, en fin, el único que tiene egoísmo es el ser humano.
hay un espíritu que prevalece en general. Y el egoísmo fue, hermanos, la causa misma del ingreso del pecado en el cielo, pues que es un misterio. También la causa del pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, tiene como raíz, tiene como fondo el egoísmo. Y en la palabra de Dios aparece en forma muy sustentada el tema de la dadivosidad, porque el dar es justamente el plan de Dios para curarnos de ese problema. Por eso una expresión muy conocida es: bienaventurados son los que dan. Más bienaventurada cosa es dar que recibir, dice la palabra. Y ese es el antídoto, el medicamento del cielo para ayudarnos a curar de ese problema que es tan perjudicial para la vida espiritual. Hay una historia, un relato en la palabra de Dios en San Lucas, el capítulo 10. San Lucas, el capítulo 10, versículos 25 en adelante. San Lucas 10, 25 en adelante dice: He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero aquel, dice, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Y de ahí en adelante el Señor le presentó el relato de un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales lo despojaron, lo hirieron, lo maltrataron y lo dejaron medio muerto. Y dice que descendió un sacerdote por el camino y lo vio allí, herido, casi muerto, pero pasó de largo. Y también pasó un levita, otro religioso, cerca de aquel lugar, y lo vio igual que el sacerdote y pasó de largo. Pero un samaritano se detuvo, se acercó, fue movido a misericordia cuando lo vio herido, lastimado, moribundo. Se acercó y vendó sus heridas y les echó aceite y vino y lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó a un lugar de hospedaje, al mesón, y cuidó de él. Y otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Jesús le hace una pregunta entonces al intérprete de la ley: ¿cuál de estos 3, entre el sacerdote, el levita y también el samaritano, cuál de estos 3 es el prójimo? Y la respuesta pues fue inmediata. Dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. ¿Quién es mi prójimo? Saben que a causa del egoísmo nosotros con frecuencia, hermanos, buscamos alguna buena excusa para no apoyar
para no dar, para no auxiliar al prójimo. Y en este caso, el intérprete de la ley salió con la excusa, ¿quién es mi prójimo? Como que no entendía. Hermanos, el Señor le dio una tremenda lección. Una tremenda lección. Hermanos, el dar es una bendición muy especial. Porque dar nos hace más semejantes a Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, versículo 5, que Dios da a todos abundantemente y sin reproche. El plan de la salvación, de hecho, está basado en una dádiva, en un regalo de Dios. Ese regalo es completo, es total, se llama Cristo Jesús. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es generoso. Como mencionamos hace un momento, Él se goza en dar. En 1 de Crónicas, capítulo 29, versículo 14, dice, de lo recibido de tu mano te damos. Es que realmente, hermanos, es un método de Dios para curarnos del problema y la enfermedad triste del egoísmo, que embarga la mente, el cuerpo y el alma. El acto de dar, hermanos, o de ofrendar, nos acerca más a Dios. Dice la palabra, es que donde está el tesoro, ahí está el corazón. El uso de los recursos materiales representa las verdaderas inclinaciones del corazón. Entonces yo te pregunto, esta noche, ¿dónde late tu corazón? ¿Dónde están tus mejores intereses y prioridades? ¿Dónde está el tesoro? Allí está el corazón. Queridos hermanos, el dar no solamente nos acerca más a Dios, dar es un acto de adoración que rompe con el dominio del materialismo. Bien, como hemos mencionado, es el antídoto, es el medicamento, es la curación para el grave problema del egoísmo que prevalece entre nosotros, o del materialismo. La práctica sistemática de la dadivosidad, hermanos, nos ayuda a reflejar el carácter de Cristo. El dar fortalece también la fe de cada uno de nosotros. Nunca, escúchame esto, nunca vamos a dar más de lo que Dios puede bendecirnos. Nunca. Hay una expresión en San Lucas donde dice claramente que nosotros damos justamente porque Él nos da en abundancia. Y con la misma medida con que damos seremos vueltos a medir. Pero ¿sabes un asunto? Dice la palabra de Dios que entonces Dios siempre nos regresa, supera cualquier dádiva de nosotros. Dios dejó el plan de la dadivosidad también para que se fortalezca en nuestra vida la fe y la confianza plena en Él. Dar es una demostración de madurez espiritual. ¿En qué sentido? Número uno, me hace estable en mi caminar con Dios. Gente que no da, no está comprometida realmente con el Señor. Número dos, también me ayuda en mi dependencia de Él. Cuando yo practico la dadivosidad, pues hermanos, se fortalece mi dependencia del Señor. También en mi constancia y permanencia en su amor, me ayuda. Jesús declaró en Lucas 16:11, si en las riquezas de este mundo no fuisteis fieles, ¿quién nos confiará las celestiales? Si te das cuenta, hay una cantidad de razones y de motivos que Dios dejó establecidos
para nuestro bien, para curarnos del egoísmo, para desarrollar un carácter generoso semejante al carácter del cielo, al carácter de Cristo Jesús, de Cristo mismo. Y ante la pregunta que hizo el samaritano, ¿quién es mi prójimo? Hermanos, el prójimo es todo aquel que necesita nuestra ayuda. Cuando nosotros practicamos dentro de nuestra capacidad, dentro de nuestros recursos, dentro de nuestros talentos, nuestras fuerzas, el acto de dar, somos enriquecidos, somos bendecidos. Y para bendecirnos, dice un pensamiento inspirado, Dios tiene 1000 maneras de las cuales nosotros nada sabemos. Quiero en esta corta reflexión dejar con ustedes el pensamiento claro de que el dar, hermanos, el dar es una gran bendición de Dios. Y Él lo dejó para nosotros como un recurso especial para que se pueda desarrollar pues en tu vida y en la mía el carácter de Cristo Jesús. Hermanos, se puede dar sin amar, porque quizás alguien ya está por egoísmo, para que se den cuenta, para que sepan, para que se enteren, pero no se puede amar sin dar. Si amas a Jesús, si amas su iglesia, si amas al Señor tu Dios de todo tu corazón, en consecuencia también vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Deseo que Dios nos bendiga este miércoles, que cada petición sea contestada por el cielo y que tengamos el espíritu generoso de Cristo Jesús. En su nombre es mi mejor deseo. Amén. Vamos a orar. Maravilloso Padre, muchas gracias te damos por ser tan bueno. Porque en cada consejo, en cada orden, en cada orientación tuya, encontramos siempre bendición. Aunque nos es difícil a causa de nuestra naturaleza egoísta y materialista, compartir. Te pedimos que nos des el Espíritu del cielo, que en la medida de nuestra capacidad podamos dar a los demás, a los que necesitan, dar a tu iglesia, dar a tu causa. Fortalece en nosotros esa virtud para que podamos, oh Dios, despojarnos del egoísmo y reflejar, ojalá plenamente, el carácter amoroso y generoso de Cristo Jesús. Bendice cada familia de tu pueblo y guárdanos a todos. Te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Feliz noche, hermanos.